Como parte de los lineamientos para el proyecto de algoritmos, tenemos el desarrollo de un programa que emule el juego de las torres de Hanoi. Pero comencemos a preguntarnos, ¿qué son las torres de Hanoi y cómo es que esto puede ser programado de una manera algorítmica? Comencemos sabiendo que las torres de Hanoi es un juego que es desarrollado en el año 1883 por el matemático Edward Lucas. Es un juego de características mecánicas, matemáticas y algorítmicas, por lo cual es bastante simple de programar, al dado el caso de que este juego consiste en mover los objetos de un punto A un punto C. Esto puede ser fácilmente resuelto mediante el uso de los conocimientos aplicados dentro de este semestre, en la parte de programación, ya que gracias a esto podemos darnos cuenta de que es un juego de características mecánicas y algorítmicas, al hecho de que muevo objetos de punto A punto C, como sería un diagrama de flujo. En este caso, presentaremos el ejemplo de cómo es que este se desarrolló y explicaremos cómo fue su diseño y por qué se utilizaron las respectivas funciones. Continuando con los lineamientos del proyecto, tenemos el video explicando la creación de este algoritmo y su explicación de cómo funciona. Comenzando con las principales funciones de las primeras librerías que se utilizan para este programa, que son Ustream, Conio y stdlib, principalmente entrada y salida de datos. Luego tenemos FStream y stdio para permitir que nosotros podamos trabajar mediante archivos binarios o mediante los archivos propios. Utilizamos el Using Namespace std para permitir que ingresamos datos dentro del propio programa y declaramos tres funciones: void grabar jugadores y void leer jugadores y void mover disco. ¿Para qué nos sirven estas? Pues principalmente son funciones de tipo void, que es un tipo de dato que en este caso no retorna a nada. Son generalmente utilizadas como un proceso para los programas en C++. En este caso utilizamos estas dos, void grabar y void leer, para permitir hacer que los archivos sean utilizados de una manera práctica. En este caso la parte de archivos de C++. En este caso creamos un archivo que se llama jugador y abrimos este archivo como un .txt y utilizamos a más w para permitir abrirlo o crearlo y escribir sobre este. Luego pediremos que escriba el nombre del jugador y este se guardará en la variable jugador1 100. Esta variable fue declarada en este pequeño struct generado anteriormente, que nos guardará el nombre y los movimientos del jugador. Luego de eso, tras guardar la información, imprimirá este pequeño mensaje: información guardada exitosamente. Y algo que se me olvidaba, ¿para qué utilizamos el systemcsl? El systemcsl es exactamente lo mismo que el clear screen. Nos permite borrar y limpiar la pantalla del algoritmo. Utilizamos el void leer jugadores. ¿Para qué lo utilizaremos? Pues es para abrir y permitir que el programa pueda ser ejecutado. Utilizamos el file y utilizamos el file jugador para permitir abrirnos el jugador y abriremos el archivo de texto jugador.txt, que estará usado con read, con el fread, que es una función declarada principalmente para el manejo de archivos. Utilizamos jugador y abriremos el jugador, la función 1, y luego escribiremos el nombre del jugador que se haya almacenado, así como los movimientos. Vamos a la siguiente función, pero mover disco lo explicaremos más adelante, ya que es necesario primero entender cantidad anterior de funciones declaradas y de funcionamientos del algoritmo. Continuamos con las variables que declaramos, que en este caso son int, tem2 para los tamaños, n para almacenar datos y j, que servirán más adelante. Desde y hacia, ¿para qué son desde y hacia? Para permitirnos determinar desde dónde vamos a mover el objeto, en este caso el disco del juego, hasta dónde. Desde y hacia. Con igual 0 lo igualamos a 0 para que sea un contador que nos permita igualar y llevar registro de los datos que se ingresaron dentro de los movimientos. Los tamaños del disco y espacios, que nos servirán para definir qué tamaño tendrá el disco, qué cantidad de objetos ocupará dentro de la pantalla. K y matriz, que son para definir de una forma matricial, como si estuviésemos en un plano,
cómo es que estos se representarán dentro de la pantalla, OP juego para permitirnos ingresar a los menús y contador 2 igual a 0. Luego vamos con el char, que nos permitirá escribir dentro del fondo, que es nada más que el fondo de la pantalla, y este sí que nos permite realizar algunas últimas operaciones dentro del programa. Nuestra estructura, que ¿por qué declaramos esa estructura? Para permitir guardar datos del jugador y los movimientos que este mismo realice. Vamos aquí al void salir. ¿Para qué venimos a este void de salir? Este void salir es una función que declaramos para que podamos salir del programa. Podamos, en este caso, imprimir un pequeño mensaje sobre que jugaste el juego de las torres de Hanoi, felicidades, gracias por jugar, vuelve pronto. Insistiendo a la persona que lo haya jugado anteriormente a volver a jugar. Luego vamos con el int main. Int, como sabemos, es un tipo de dato y el main pues solo es el cuerpo principal del programa. Comenzamos con un systemcsl para limpiar la pantalla y permitir que, en caso ya hayamos jugado anteriormente, limpie los datos de la pantalla y no genere algún tipo de estorbo dentro de este. Luego de esto imprimiré este pequeño mensaje. Hola, este es el juego que emula las torres de Hanoi, proyecto de torres de Hanoi. Y nos mostrará tres principales opciones, que son 1. Jugar el juego de las torres de Hanoi, 2. Ver los nombres y movimientos ya anteriormente registrados, y 3. Salir del juego. En este caso nos guardaremos en la opción OP juego para el menú principal, que queremos acceder ya sea al case 1, case 2, case 3, y pues gracias a esto podemos continuar con el programa, que escribiremos ingrese la opción. En caso de escribir case 1 nos permitirá grabar el jugador y llamaremos la función ya grabar jugador, ya anteriormente establecida, como pudimos expresar acá, que es una creación de un archivo de tipo .txt. Luego de eso nos ingresará este pequeño mensaje: sea bienvenido al juego de las torres de Hanoi, y digitaremos la cantidad de discos. Esta se guardará en la variable n. Y dejamos un pequeño condicional aquí con el ciclo while, que n será menor que 13, no puede ser mayor que 13 y menor que 13. En dado caso sea así, escribirá este pequeño mensaje en pantalla. Puede jugar con mínimo 3 discos y máximo con 13. Gracias a esto nos retornará al principio del programa, y gracias a eso podemos ingresar en dado caso sea la cantidad de discos adecuadas, y nos pedirá que digitemos la cantidad de discos de nuevo. Luego de eso comenzamos con la función principal del programa. Venimos acá, igualamos tamaño, la función tam a, la variable tam a n más 1 menos 1, para permitir que podamos escribir dentro del programa más adelante. En este caso, si escribimos la variable 3 será más 3 menos 1, 2, 5. Será la cantidad de discos que estarán hasta el fondo de la torre de Hanoi. Utilizamos el ciclo for para ir escribiendo y multiplicando e incrementando múltiplos de 3 sobre la variable fondo. Para que escribamos el fondo, pues simplemente es para que pueda definir en qué parte vamos a poner las torres de Hanoi. Y comenzamos a escribirlo, que abriremos con un ciclo for. Como sabemos, un ciclo for siempre es un contador, y un contador en programación siempre será importante para llevar el control de datos y procesos. En este caso, a este ciclo for que abrimos, le abriremos un segundo for, que a su vez tendrá un if, que serán las matrices y por j. En este caso, a modo que si fuese una matriz, tendrá espacios en dos dimensiones, que será arriba y abajo. En este caso, que gracias a esto podemos definir los datos en qué posición exacta quedarán los programas. Y inicializamos un ciclo if, que if será j igual a 0 dentro de una matriz de i por j, que declaramos anteriormente en esta parte que dice matriz. Ya declarando esta parte de matriz, en caso sea igual a 0, que el caso no se puede dar, ya que por el mismo concepto de que
de que no permite ingresar menos movimientos, siempre dará la función else, que imprimirá la cantidad de discos dependiendo del tamaño, por ejemplo, y de acuerdo al tamaño y el volumen de los asteriscos, que es la letra o símbolo que escogimos para este pequeño programa. Ecualizaremos el tamaño de discos al tamaño de la matriz de I por J. En este caso, lo que se volvería dependiendo de la cantidad de discos de manera incrementada. En este caso va de mayor cantidad de discos a menor cantidad de discos. O sí, entre los asteriscos, dejando hasta abajo la mayor cantidad de asteriscos y hasta arriba la menor cantidad de asteriscos. Los espacios que no son más para determinar la cantidad de los espacios que se determinan dentro del programa, y el if de esta matriz para permitirnos escribirlo dentro del fondo junto con su propio else. Que gracias a esto escribimos mediante este asterisco la forma definitiva del disco del programa. Luego escribimos dentro del fondo y otra vez dentro del fondo. Y a continuación utilizaremos un for de modo de contador para que esto permita escribirnos dentro de las columnas. En este caso, la columna 1, que será la torre 1, pondrá un else if para permitir que nosotros podamos escribir la cantidad de discos, y esto se mostrará dentro de la pantalla de manera automática. En la torre 2 mostrará la cantidad de discos que haya, en este caso 0, igual que la cantidad de discos que hay en la variable 3, que es torre 3, de manera recursiva. Y a continuación de eso escribimos dentro del fondo para que podamos escribir y ubicarlos dentro de un punto específico del fondo. Utilizamos un codeEndL para hacer el salto de línea, y en base a lo que ya se repitió antes de imprimir los puntos, ahora llamamos la función mover disco. ¿Para qué llamamos a la función de mover disco? En este caso, gracias a esta función podemos escribir y podemos definir con lo que ya antes declaramos desde hacia a hacia, podemos definir de qué disco a qué disco queremos mover. En este caso utilizamos la función desde, y en caso no haya ningún disco en la torre desde donde queremos mover, podemos imprimir el mensaje de no hay disco en esa torre. O sea, en caso queramos mover un disco inexistente de la torre 3 a la torre 1, no habrá ningún disco, entonces imprimir el mensaje no hay ningún disco en esa torre. Ya con la variable hacia podemos imprimir dentro de el número de el disco dentro de y con desde y hacia permitirá que nosotros escribamos dentro de el disco que está almacenado en la torre. En este caso con if else, con if ponemos que dentro de este for, que se repetirá menor a la variable de n, ponemos que i hasta que matriz de desde sea igual a 0. Lo que hará es que podamos generar el movimiento y aparezca el disco. Por ejemplo, si queremos mover el disco 1, el disco de la torre 1 al disco de la torre 3, mostrará el disco de la torre 1 a la 3, en este caso el asterisco en esa torre, siempre igualándolos dentro de los tamaños de la matriz. Por eso tenemos el temp y el temp2, para permitir que podamos mediante estas variables mover y expresar el movimiento, así como hacia, que nos permitirá quitar, que nos permitirá aparecerlo, desde nos permitirá quitarlo, y nos permitirá aparecerlo dentro de la torre, siento que nos permitirá borrar el movimiento y nos permitirá mostrar el movimiento dentro de la nueva torre. De igual manera, utilizando la variable de hacia, en este caso con y pues nos imprimirá el mensaje dependiendo de En dado caso ahí querramos mover, siguiendo las reglas de la torre de Hanoi, un disco más pequeño, más grande, sobre uno más pequeño, no se imprimirá este pequeño mensaje. No puede colocar un disco más grande por encima de un disco de menor posición, ni un disco en la misma posición. En este caso, si queremos mover el disco 3 a la posición 3, ya estando el disco 3, no podemos moverlo.
pero en este caso si queremos mover el disco 3, que es más grande que el disco 1, en este caso nos tirará este pequeño error que dirá no puede colocar un disco grande encima de uno pequeño, ni poner un disco en la misma posición. O sea, no podemos poner el disco 1 en la posición 1 si ya está en la posición 1. Tenemos que escoger otro disco para moverlo y desplazarlo. Y nos pedirá cambiar los parámetros de manera recursiva, a modo de que esta función sea recursiva en sí misma. Llamaremos la función de mover disco. Y gracias a esta pequeña parte que limpiará la pantalla, y gracias a esto nos permite, siguiendo la misma lógica de la primera parte donde se imprimen los asteriscos dentro de la torre, en base a la misma lógica, dividiendo el tamaño de discos menos el tamaño dividido 2, nos permitirá imprimir mediante los datos ya previamente almacenados en las matrices, nos permitirá imprimir la cantidad de discos, y en este caso asteriscos, que haya dentro de esas mismas torres. Por ejemplo, si hay en la torre 1 3 discos, imprimirá la cantidad de asteriscos iguales a los 3 discos de manera ascendente. Y si hay 2 discos, de manera igual, así como si en la última torre no hay ningún disco. Y los escribirá dentro de este Seout fondo, sobre el fondo propiamente dicho. Este Seout en él para permitir que nosotros podamos escribir dentro del fondo. Y de la misma manera, aquí utilizamos este for y nuestro if else dentro de los mismos, de la misma forma que se trabaja en la primera parte donde creamos el programa. Luego vamos al cout, usamos un for. Mediante este for simplemente lo que haremos es permitir imprimir el programa, y ya cuando se haya transferido toda la cantidad de discos, en dado caso ya no haya más discos que evaluar, se utilizará esto para expresar que ya hemos ganado. Cuando hayamos, mediante esta parte, cuando hayamos hecho que la cantidad de discos se haya pasado por completo a la última torre. Y nos imprimirá este pequeño mensaje: felicidades, acaba de ganar con igual a esto. Para eso utilizamos el com, para llevar un conteo de los movimientos que se realizaron durante este mismo. En dado caso, nos imprimirá este pequeño mensaje: felicidades, acaba de ganar y la cantidad de movimientos que ya hemos almacenado y guardado. Movimientos: ¿desea volver a jugar? ¿O desea volver al menú principal? Que en caso sí, nos mostrará otra vez de nuevo el menú principal. En caso no, llamaremos a la función salir, como dice acá, if función salida del juego, y nos mostrará el main en caso queramos regresar al sí, y en caso no, nos mostrará la opción de salir. Regresando acá con la misma parte, estas funciones que fueron declaradas para guardar los datos del jugador y leer los datos del jugador. A continuación comenzaremos con una pequeña demostración. Como aquí tenemos el pequeño proyecto. Hola, este juego emula las torres de Hammond. Por favor, ingrese a la opción de juego. En este caso escogemos la opción 1. Ingresaremos el nombre del jugador, que en este caso será Andrés. Información guardada exitosamente, como lo habíamos mostrado. Y ingresaremos la cantidad de discos. Por ejemplo, si escogemos 2, nos imprime el mismo mensaje. Si escogemos 133, nos imprimirá el mensaje, siendo que no es compatible según los parámetros ya dictados dentro del propio programa. En este caso escojamos 3, que sería la opción más simple de mostrar. Movemos la opción 1 a la opción 2, y como expresamos antes, mediante la suma y resta del carácter expresado dentro del programa, o sea en este caso el asterisco, y como habíamos explicado, mediante la multiplicación de t más 1, porque t más 1 más 3, el número multiplicado por 1 en disminución, imprimirá cantidad de asteriscos. Por ejemplo, aquí 3 y aquí 5, incrementando entre sí. Luego de esto nos pedirá los movimientos otra vez. Pedimos el movimiento 1 a la torre 3 y el disco que estaba anteriormente en la torre
en la torre 1 pasa a la torre 3. Luego pedimos que el disco de la torre 2 pase a la torre 3. Y ahora pedimos que el disco de la torre 1 pase a la torre 2. Pedimos que el disco torre de la torre 3 pase a la torre 1, pase a la torre 2, perdón. De la torre 3 pase a la torre 1, la torre 2 pase a la torre 1, de la torre 2 pase a la torre 3, de manera sucesiva. Siempre recordando que lo que hace es que resta la cantidad de discos que ingresemos y en base a eso imprimirá en el siguiente disco entre las variables de desde y hacia. Nos permitirá imprimir dentro del propio programa el dato que deseemos ingresar. Luego de eso venimos de la torre 1 a la torre 2, de la torre 1 a la torre 3, de la torre, en este caso de la torre 2, torre 3, y nos mostrará felicitaciones, acaba de ganar con lo mismo, se ecualizó la misma cantidad de movimientos que se ha registrado en 11 movimientos. ¿Desea volver al menú principal? En este caso escogeremos que sí, con S. Nos permite ver nombres o movimientos o salir del juego. En este caso iremos a la segunda opción, que será ver nombres y movimientos. Nos mostrará el nombre del jugador y queremos volver al menú principal. Escogemos ese y gracias a esto podemos venir y si queremos jugar, pues nos pedirá que ingresemos otro nombre y lo mostrará en pantalla. O si queremos salir del juego, simplemente presionamos la tecla 3. Nos preguntará si realmente deseamos salir. Y en este caso escogeremos que sí. Y vamos a imprimir este pequeño mensaje. Mediante la función de enter terminamos con eso. Y eso se cierra. Esa función de salida se expresa dentro de esta parte. Y la función, la parte 2 y la función 3. Y aquí no es más que llamar a las funciones de leer jugadores. Escribimos el nombre del jugador, los movimientos que se fueron realizados para ganar, los llamamos a las funciones y los podremos imprimir. Y nos preguntará si deseamos volver al menú principal de la misma forma. Igual llamando a la función de salir, o si no, retornando al main. Y con el case 3, pues simplemente nos preguntará si realmente deseamos salir. Muchísimas gracias por su atención. Sé que fue una explicación bastante extensa, ya que traté de ahondar en todos los puntos que se pudiese para el programa. Pero solo muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado la presentación. Y espero que tenga una muy buena noche, día, tarde o a la hora que esté viendo el video.